2016, diferente a lo que habíamos discutido años antes. Lo digo porque me parece un dato absolutamente pertinente y de lo más importante y grueso que tiene la propuesta. Hasta el año pasado discutíamos paritarias que eran relativamente cortas. Incluso este año en muchas provincias las paritarias se están discutiendo por periodos de 2 meses o 3 meses, salvo algunos casos que han cerrado por más periodo, pero esta propuesta que hace el gobierno de Yarlora aquí es una propuesta que cierra la discusión salarial con los docentes y con nosotros como delegados y como cuerpo organizado del sindicato hasta febrero de 2026. El eje de la propuesta es el de la actualización del salario por índice de precios al consumidor de Córdoba, que es el índice que mide el Centro de Estadísticas de la provincia de Córdoba, a mes vencido. Es decir, que con la liquidación de un mes, a uno le tienen que actualizar el salario según lo que fue el índice de precios al consumidor del mes anterior. Esto ya lo hemos discutido varias veces, pero lo volvemos a señalar en este plenario con nuevos delegados, hace que uno perciba con 2 meses de retraso, o al menos 1 mes y medio de retraso, la inflación que ya tuvo que pagar el mes anterior, porque nosotros en febrero cobramos el salario de enero y se actualiza con el IPC de diciembre, ¿se entiende? Entonces, ese retraso también genera una distorsión en el salario, pero es el eje que atraviesa esta propuesta. Es una propuesta por 1 año, hasta febrero de 2026, que tiene como eje regulador la actualización por índice de precios al consumidor a mes vencido en cada mes. Veamos, tenemos ahí para que la vayamos viendo. ¿Qué tiene entonces? Para que la desglosemos y vayamos viendo en la propuesta. En febrero, ¿qué incluye la propuesta de febrero? La actualización de salario, presentada como aumento, el 100% del IPC de enero, en realidad es una actualización del salario, que incluiría que el salario se tiene que actualizar a lo que fue el índice de precios al consumidor del mes de enero, que se supo hace un par de días que fue de 2,23%, y se aplica sobre el salario de enero. Además, en febrero, con la liquidación de febrero, el gobierno plantea y acepta el pago de la suma no remunerativa y por única vez, o sea, el bono que reclamábamos a fin del año pasado y que se le otorgó a los docentes en actividad, de 100.000 por cargo o 5.000 pesos por hora cátedra con tope en 20 horas, es decir, 100.000 que se pagaría no por cargo sino por agente. Para el que tenga cargo 100.000, pero si uno tiene 2 cargos 100.000, ¿se entiende? Y para quien tenga horas cátedra, 5.000 pesos por hora cátedra con tope en 20 horas cátedra, o sea, llegar hasta 100.000. El máximo que cobraría un docente en concepto de ese bono o esa suma no remunerativa sería de 100.000 pesos. Esto no va para jubilados porque no va para jubilados, una plata en negro que la tira como bono el gobierno y que es la que negó en el año pasado, en diciembre, que recuerden, se la pagó a los empleados públicos. Nosotros la reclamamos, movilizamos 3 veces con el cuerpo delegado en esa oportunidad reclamando una compensación salarial que el gobierno debía hacer a los trabajadores docentes y jubilados docentes de Córdoba, y el gobierno la negó. Ahora la plantea para febrero, tratando de comprar un acuerdo con los docentes. Marzo, ¿qué hay en marzo en la propuesta? ¿Qué incluye? La actualización del salario según el índice de precios al consumidor de febrero, aplicado sobre el salario de febrero. Y allí, recuerden que nosotros tenemos como parte del acuerdo salarial de agosto del año pasado, que se terminó cerrando en agosto del año pasado, una suma no remunerativa en el salario, que aparece como complemento no remunerativo, que llegó a ser de 55.000 y ahora es de 45.000, porque 10.000 pesos de allí los blanqueó en el básico con las liquidaciones del salario de enero. La propuesta contempla
un blanqueo parcial y en cuotas y de apartes de esta suma que aparece en el salario como complemento no remunerativo. Ese blanqueo se lo ve en el mes de marzo y en el mes de mayo. En marzo, el gobierno plantea que de esa suma del complemento no remunerativo, 12.000 pesos de allí los pasaría a otro ítem del salario, que es el ítem que tenemos como gastos inherentes a la labor docente o GILDO, que es un ítem remunerativo y bonificable del salario. Por lo tanto, esa suma que está como no remunerativa se reduciría y 12.000 pesos de allí pasan a otro ítem, el GILDO, que al ser remunerativo y bonificable se engrosa y hace aportes a la caja de jubilaciones y bonifica por zona desfavorable y por antigüedad. Allí hay una de la parte del blanqueo. Y en marzo también hay un planteo, una propuesta sectorizada para un sector de compañeros y compañeros con cargos directivos que consiste en 150.000 pesos para los directivos sumados al complemento que se tiene por lo que el gobierno llama jerarquización. El año pasado también, como parte del acuerdo paritario, el acuerdo salarial de agosto, los directivos tuvieron una compensación en concepto de jerarquización. La verdad que me da, no sé qué decir que plata en negro y tan exigua es jerarquización para los directivos, pero así se llama en la propuesta. Ese concepto aumentaría en 150.000 pesos en marzo. Abril. En abril solamente para el salario la actualización por IPC, según el IPC del mes anterior, de marzo. Mayo, otra vez la actualización según la inflación del mes anterior, de abril, y allí viene, como les dije antes, la segunda parte del blanqueo de esa suma. Nosotros tenemos hoy, la suma es el complemento no remunerativo en 45.000, se reduciría a 32.000 y en mayo 10.000 pesos más de esos, ¿estoy diciendo bien o 33.000? 10.000 pesos más de esa suma pasarían esta vez al básico. Entonces se reduciría el complemento no remunerativo, quedaría en 23.000 pesos y 10.000 pesos de ese complemento pasaría a blanquearse, esta vez sí, al ítem del salario, que es la asignación básica, el básico del cargo. Hasta ahí, hasta mayo. Y desde junio a enero de 2026, la actualización del salario por índice de precio al consumidor, o sea, la inflación que mide Córdoba del mes anterior. Hay un compromiso que figura en el texto que se socializó de la propuesta de que a partir de julio se acordarán los términos para el blanqueo de los montos restantes. Recuerden que nos quedaría todavía 23.000 pesos de ese complemento no remunerativo que hay que ir acordando si se pueden o cómo se pueden ir blanqueando en el periodo posterior a lo que esta propuesta explicita. Y hay una declaración también en la presentación de la propuesta de que el gobierno de Córdoba garantiza el pago del otro ítem que tenemos en negro en el salario, que es la compensación por pérdida de incentivo docente, que el gobierno nacional dejó de pagar, como dijimos al comienzo del informe el año pasado, y que nosotros conseguimos que se incluya en el salario y que el gobierno provincial se haga cargo de al menos parte de esa pérdida, y tenemos en el ítem de nuestro recibo de sueldo tenemos el ítem de compensación por pérdida de incentivo docente. El gobierno, según esta propuesta, garantiza ese pago hasta junio, inclusive. Recuerden que también por acuerdo salarial, ese ítem de nuestro salario se va actualizando ahora, según desde agosto, se va actualizando por IPC. Era un ítem que estaba allí con una suma fija, después se incrementó un poco y luego, a partir de la paritaria que se firmó en agosto, ese ítem del sueldo se va actualizando en el mismo orden que el resto del salario. Pero el gobierno lo garantiza pagar solamente hasta junio, así que
deja planteado lo que yo entiendo como una amenaza de eliminación a partir de julio. Para los compañeros jubilados que hoy están movilizando contra la eliminación de la moratoria y contra el ajuste jubilatorio nacional y provincial, está la movilidad de los haberes, que se calculará aplicando la misma pauta salarial, o sea, la actualización por IPC a mes vencido, que tiene su impacto de los salarios de los activos en la jubilación, y además el del blanqueo. Como en marzo y en mayo hay 2 etapas de blanqueo de salario que pasan a ítems en blanco del salario, el salario básico, la asignación básica y el de gasto inherente a la labor docente, el porcentaje que corresponde irá también a los compañeros jubilados en los meses correspondientes según diferimiento. Se continuará el proceso de aumento del haber de corte para el diferimiento, va aumentando de a 10.000 pesos, si no me equivoco, para que vayan los compañeros jubilados, que se vaya aumentando la banda para ir eliminando, que sea reduciendo la cantidad de compañeros que van quedando en el diferimiento, pero sigue eso presente. Y con respecto al ítem de los compañeros jubilados de la compensación por FONIR, del FONIR, que también lo cobran, se garantiza su pago hasta junio inclusive, y como acuerdo paritario con actualización por IPC. Bueno, esa es la propuesta que ustedes tuvieron, una propuesta que está presentada de forma breve, pero que incluye un periodo extenso porque es una paritaria que se hace por todo el año, lo cual, bueno, escuché algunos murmullos cuando informamos eso, no deja de ser llamativo y preocupante, y además también deja de lado una cuestión que creo que es importante y que la tenemos que tener en cuenta como plenario de delegados y para discutir también en nuestras escuelas, que es que de esta manera intenta sacar la iniciativa a la discusión de las escuelas y hacer que ya no discutamos por todo el año más nunca salario y las condiciones en las que trabajamos. Y eso me parece que no es soslayable en un escenario como el que estamos, porque es un año electoral.